Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores y a esta segunda parte del video tutorial de esta hermosa chalina, chal o bufanda, no sé cómo le llaman donde vives, me lo dejas en los comentarios y de dónde nos estás viendo. Ahora, esta bufanda se ha hecho súper famosa en la cuarentena, han rodado muchísimas fotos, todo el mundo quiere saber cómo se hace y hemos decidido compartirles un tutorial muy sencillo de cómo hacerla. Lo hemos realizado en compañía de nuestra amiga Rubelín de Realza Crochet. Ella tiene un canal en YouTube también. Les dejo acá arriba el link para que puedan ver la primera parte del video tutorial. Y si les gusta, pues le dan like y se suscriben a su canal también. En este video les voy a explicar cómo realizar esta parte de los bolsillos. Todo el punto que hemos utilizado acá, que como pueden ver queda con unas líneas bien marcadas, muy bonitas. Y también les voy a explicar cómo realizar la parte de los flequitos. Para esta bufanda hemos utilizado un total de 400 gramos de lana de 3 milímetros y ganchillo número 5. Vamos a comenzar realizando una cadenita de base que sea múltiplo de 2 y que tenga la medida que vamos a tener en el ancho de nuestro bolsillo. Acá yo he realizado 34 cadenas y vean que esta mide 25 centímetros. Ok, entonces ya que tenemos nuestra base, vamos a comenzar la primera fila con 3 cadenas y estas nos van a contar como el primer punto alto de la última cadenita de base, así que nos vamos a la cadena anterior y vamos a realizar un punto alto. Tomamos lazada, nos vamos a la siguiente cadenita y tejemos otro puntito alto. En la siguiente cadena vamos a realizar igual y así vamos a ir por todos los puntos de base realizando un punto alto en cada una de las cadenas, así que la cantidad de puntos altos debería coincidir con los puntitos que hicimos en la cadena de base. Bien, ya hemos llegado aquí al final de la cadenita, tenemos lista nuestra primera fila. Ahora para la segunda vamos a comenzar con 3 cadenitas y vamos a dar la vuelta a nuestro trabajo. Entonces vamos a continuar tejiendo puntos altos, pero a partir de esta fila vamos a tomar solo la hebrita que nos queda hacia la parte de atrás. Allí vamos a tejer punto alto. Si vemos el tejido acá desde la parte de arriba, vean que se forma como una especie de cadenitas. Entonces nosotros vamos a ubicar el ganchillo en el medio de esa cadenita y vamos a pasar hacia atrás tomando solo la hebra o el hilito que nos queda ahí hacia la parte de atrás. Nos vamos al siguiente, tomamos solo la hebra de la parte de atrás y tejemos el punto alto. Acá igual y así vamos a ir por toda la fila hasta que lleguemos al final. Recuerden que solo vamos a tomar esta hebrita que nos queda en la partecita de atrás. Bien, ya estamos finalizando acá la vuelta número 2. Solo nos queda tejer en la cadenita que hicimos de inicio para la vuelta anterior. Esta no la podemos ignorar. Vamos a tejer en la tercera cadena, colocamos el ganchillo en el centro y tejemos el punto alto. Y así hemos terminado esta vuelta número 2. Vean cómo se va formando un pequeño relieve en el medio de estas dos vueltas que se ve súper bonito. Para continuar lo vamos a hacer con 3 cadenas. Volvemos a girar nuestro trabajo y continuamos tejiendo los puntos altos tomando como siempre la hebra que nos queda en la partecita de atrás. Nos vamos al siguiente, tomamos la hebra de la parte de atrás y allí tejemos el punto alto. Y esta va a ser la secuencia para esta vuelta número 3 y todas las vueltas siguientes hasta que tengamos una medida de altura de 16 centímetros. Vamos a repetir esta misma secuencia. Siempre que giremos vamos a continuar con la hebrita que nos queda en la parte de atrás. Bien amigas, acá llevo ya un total de 11 vueltas y
tengo la medida que les mencioné anteriormente, que es 16 centímetros. Vean acá, ya tenemos la altura de 16 centímetros. Cuando tenemos esta altura vamos a comenzar a realizar un punto diferente. Para eso vamos a comenzar la vuelta siguiente con 2 cadenas. Vamos a girar nuestro trabajo, tomamos una lazada y vamos a saltar este puntico que tenemos acá. Nos vamos al siguiente, lo tomamos completo, ok, con las 2 hebritas, y allí vamos a tejer un punto medio alto. Pasamos por todos los aritos, tomamos lazada y vamos a regresar a este puntico que nos saltamos. Allí vamos a tejer otro punto medio alto. Vean que queda un punto cruzado. Ahora vamos a saltar el siguiente, nos vamos al otro y vamos a tejer el punto medio alto. Nos vamos al anterior donde nos saltamos y tejemos otro punto medio alto. Acá tenemos el siguiente, lo vamos a saltar, nos vamos al de al lado y tejemos punto medio alto. Ahora nos regresamos a tejer donde nos saltamos el puntito. Acá. Ahora regresamos y vean cómo se va formando este punto en forma cruzada. Así vamos a continuar por toda esta filita hasta que lleguemos al final acá. Bien, estamos llegando al final y tenemos acá 3 puntitos disponibles contando la cadena. Entonces acá vamos a realizar el último punto cruzado y en la cadenita que hicimos para iniciar la vuelta anterior, colocamos el ganchillo en la tercera y vamos a tejer un punto medio alto. Ok, vean cómo se ve este punto en la orillita, que queda súper bonito. Vamos a continuar con 2 cadenas. Vamos a girar nuestro trabajo y vamos a comenzar a tejer puntos medios altos, y el primero lo vamos a tejer acá donde tenemos la cadena. En ese primer espacio vamos a tejer punto medio alto y vamos a continuar en este huequito que se nos forma en la parte de arriba, tejiendo un punto medio alto en cada uno de esos espacios. Toda esta fila la vamos a hacer igual, tejiendo puntos medios altos en cada uno de los espacios disponibles hasta que lleguemos al final. Estamos llegando acá al final de esta vuelta y vamos a tejer el último punto alto acá en la segunda cadenita que hicimos para iniciar la vuelta anterior. Ahora vamos a continuar tejiendo 2 cadenas. Vamos a girar nuestro trabajo y vamos a continuar en esta vuelta realizando la misma secuencia que hicimos acá, donde tenemos los puntitos cruzados. Comenzamos saltando este puntito, nos vamos al siguiente, tejemos punto medio alto. Ahora nos regresamos al punto que saltamos y tejemos allí otro puntito medio alto. Continuamos, saltamos este, nos vamos acá, tejemos punto medio alto y regresamos al espacio que nos saltamos. Y así vamos a continuar con esta misma secuencia por toda esta fila hasta llegar al final. Finalizamos con esta vuelta de puntos cruzados y ahora vamos a tejer la última fila de nuestros bolsillos. Comenzamos con 2 cadenas y vamos a girar nuestro trabajo y continuamos tejiendo puntos medios altos en cada uno de los espacios o los huequitos que tenemos disponibles de la vuelta anterior. Toda esta fila vamos a tejer punto medio alto
en cada uno de los espacios. Bien, ya hemos terminado acá la última fila de puntos medios altos y vean que tenemos la medida de altura que necesitamos, que son 20 centímetros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tejer otro rectángulo con las mismas medidas que hemos utilizado acá. Lo ideal es que contemos las cadenas de base y tengamos la misma cantidad de puntos para que nos quede a la medida exacta. Para finalizar vamos a colocar acá, hacemos una cadenita, halamos suficiente lana, un trocito, cortamos, sacamos por completo y así no se nos va a soltar nuestro trabajo. Ahora estas hebritas de lana que tenemos acá y acá en la punta las vamos a camuflar entre el tejido, así no se van a notar. Muy bien, entonces para pegar los bolsillos los vamos a colocar acá y verificamos que esté acá en la orillita al ras con la bufanda. Entonces vamos a comenzar cosiendo toda la parte de acá abajo porque así aseguramos que el bolsillo quede en el lugar que queremos. Una referencia para que nos quede en el centro es contar las filas que tenemos de cada lado. Por ejemplo, acá yo tengo 4 filas por acá y 4 filas por acá. Eso me ayuda a que nos quede en el centro. Entonces vamos a comenzar cosiendo desde la parte de abajo. Tomamos las 2 cadenitas de las orillitas y vamos a ir punto por punto pasando nuestra aguja por la cadenita que tenemos acá en la orillita sin saltarnos ningún punto, para que así el bolsillo, aparte de que nos quede bien pegadito, nos va a quedar sin ningún hueco. Así vamos a coser toda esta orillita, verificando que esté en la misma posición, y luego continuamos por acá y por acá hasta que tengamos todo nuestro bolsillo bien pegadito. Al igual que en los lados, vamos a coser por cada uno de los puntitos con el mismo objetivo de que quede bien cerrado el bolsillo y no se nos vaya a soltar. Muy bien, ya hemos pegado los bolsillos, ven que ha quedado súper bonito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar los flequitos. Yo he cortado 4 hebras de esta lana y mide, vamos a ver, 35 centímetros aproximadamente. Esto es un poquito más largo de lo que yo quiero, pero después que coloquemos todos los flequitos vamos a ir cortando para que todos nos queden del mismo tamaño. Entonces, si quieres realizar los flecos que queden un poco más gruesos, no hay ningún problema, solo vas a agregar un par de hebras adicionales. Entonces, para colocar los flecos vamos a ir con ayuda de nuestra aguja acá al primer. Yo he elegido para colocar el primer fleco en donde está esta trencita. Entonces colocamos allí en la primera, pasamos, colocamos todas estas hebras en la aguja y pasamos hasta acá sin sacarlo completo. Vamos a ver que esté más o menos al mismo nivel y vamos a pasar estas por este arito y apretamos bien para que nos quede esta especie de nudito. Entonces vean cómo se ve. Así vamos a continuar. Acá yo tengo otro en la siguiente trencita, pasamos con aguja, con ayuda de nuestra agujita, ok. Cuando formamos este arito, entonces pasamos por acá y apretamos hasta que se cierre el arito. Vean que se ve súper bonito. Si quieren que les queden los flecos más juntitos, bueno, pueden elegir otros lugares donde colocarlos. Acá voy con la siguiente trencita. Bueno,
colocamos las hebritas de lana, las pasamos hacia el otro lado, formamos el arito, pasamos toda la lana y ajustamos. Y vean cómo va quedando. Así vamos a hacer por toda esta orillita. Acá en los bolsillos yo calculo que podemos colocar un flequillo entre dos puntos altos. Cada dos puntos altos hacemos uno, que es más o menos el espacio que tenemos acá. Y así por toda la orillita hasta llegar acá al final, y así vamos a finalizar la parte de los flecos. Bueno, ya hemos colocado acá todos los flequitos. Como pueden ver, están disparejos. Pero lo que vamos a hacer ahora, para que nos quede todo derechito, es tomar una medida del largo que queremos que nos quede. Por ejemplo, yo calculo que 8 centímetros estaría bien para mi gusto. Ok, si tú lo quieres más largo, lo puedes realizar. Entonces cortamos acá. Y a partir de este vamos a ir midiendo con el de al lado para que se nos haga más fácil, y vamos cortando para que todos nos queden del mismo tamaño. Y así vamos a hacer por todos estos flequitos hasta que nos queden bien derechitos o aproximadamente del mismo tamaño. Bien, amigas, ya hemos cortado todos los flequitos. Como pueden ver, están parejitos y se ven súper hermosos. Ahora vamos a realizar esto mismo, todo lo que hemos realizado acá en la otra punta de nuestra bufanda. Ya yo lo he hecho aquí. No les puedo mostrar toda la bufanda en la pantalla porque es súper grande, no cabe. Pero acá ya he colocado el bolsillo también en la otra punta y hemos realizado los flequitos. He realizado un total de 23 puntos donde hemos colocado los flequitos, pero como les dije anteriormente, depende de su gusto. Si lo quieren más tupidito, pues no hay ningún problema, pueden colocarle más. Y bien, amigas, como pueden ver, está lista esta bufanda súper bonita. Espero que les haya gustado. Hemos terminado con este tutorial. Y si piensas que esta se parece muchísimo a la foto súper famosa en esta cuarentena, me lo dejas saber en los comentarios. Y si tú estás en cuarentena y deseas realizarla, espero que disfrutes muchísimo el tiempo realizándola. Vas a darte un gusto porque al final te vas a dar cuenta que has realizado un trabajo súper hermoso. Así que si les ha gustado este video, no olvides compartir este video, ok, ya que muchas personas están queriendo realizar esta bufanda. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.